Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les damos la bienvenida a nuestro conversatorio número 231. Muchas gracias por conectarse como siempre. Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema reducción de pagos provisionales a cargo del licenciado Ricardo Yair Palomino Segovia. El licenciado Ricardo, pues es un expositor de aquí de casa del grupo Orozco Felgueres. Él es licenciado en Contaduría, titulado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, certificado en 2023 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nombrado 3 años consecutivos ya como uno de los fiscalistas más importantes de México en 2022, 2023 y 2024 por la revista Defensa Fiscal. Actualmente cursante de la maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, el IEE. Cuenta con diversos diplomados y cursos en distintas áreas como impuestos, seguridad social, finanzas corporativas, contraloría financiera, programa de certificación, entre otros, todos impartidos por instituciones como el Instituto Orfe, el ITAM, el Colegio de Contadores y Findes, entre otras. En cuanto a su experiencia profesional, em, en despachos contables y fiscales desde 2010 a la fecha. En 2013 se integra al despacho Orozco Felgueres como contador senior. En 2014 asume la gerencia del área fiscal. En 2015 toma el área de Contraloría hasta la fecha. Ha sido perito para efectos contables y fiscales y ha impartido cursos fiscales, contables y financieros para diversas instituciones, como aquí en el Instituto Orfe, el Colegio de Contadores, Eficiencia Fiscal y Thomson Reuters, entre otras. Licenciado Ricardo, bienvenido aquí a su casa. Aquí estamos dándote la más cordial bienvenida. Mm, un tema de sonido, a ver. ¿Me escuché? Ahora sí, ahí ya te escuchamos. ¿Ya me escucho, verdad? ¿Ya me escucho, verdad? Sí, Bueno, excelente. Todo listo, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues de entrada muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a este importante tema. Este tema lo decidimos en conjunto con don Carlos Orozco y todo el consejo directivo porque pues es el tema realmente de moda. El tema que en este momento pues varias de las empresas están tomando la decisión si entrar o no como tal a presentar la solicitud de reducción de estos pagos provisionales. De entrada, dejarles muy claro, eh, el tema obviamente se desencadena como tal una reducción de pagos provisionales. Sin embargo, eh, realmente la solicitud que tú mandas al SAT no es para reducir como tal el pago provisional, no es como agarrar y decir, oye, ¿sabes qué, SAT? Yo quiero en este momento pagar menos porque pues así no tengo dinero, ¿no? No, realmente es avisarle al SAT que el coeficiente de utilidad va a disminuir y al disminuir el coeficiente de utilidad, pues desencadena en un pago provisional menor. Esa es la palabra. O sea, por eso, hasta hace algunos años, el trámite se llamaba reducción de pagos provisionales, pero estaba mal entendido. Eh, la autoridad dijo, oye, ¿sabes qué? Me han llegado solicitudes donde sin que haya una disminución, sin que vaya a haber un tema proyectado donde tu coeficiente de utilidad va a ser menor al que estás utilizando, le decían los contribuyentes, oye, necesito un pago provisional menor. No.
O sea, lo que quiere la autoridad es saber por qué el coeficiente sí va a ser menor y repito, con ello va a conllevar a un pago de provisional menor de impuestos sobre la renta. Pero primero, antes de entrar en materia ya real de lo que es la disminución de este coeficiente de utilidad, quisiera dar a entender qué es este coeficiente de utilidad, porque muchas veces tú le vas y platicas con el empresario, con el gerente, con alguien que a lo mejor no está tan empapado del tema del coeficiente de utilidad y no te entienden. El coeficiente de utilidad se ha utilizado desde hace muchísimos años atrás como para que el SAT se allegue de estos recursos vía los pagos provisionales. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues tomando los resultados fiscales que obtuviste el último año, vamos a ver los importes fiscales, vamos a ver si aplicando un coeficiente a tus ingresos conforme saliste fiscalmente el año anterior, me puedes ir abonando a cuenta del pago provisional. Y esto ha sido materia de verdad hasta de llegar a la corte, porque muchas empresas dicen, oye, dado que la autoridad te pide un pago a cuenta, no estoy obligado a presentar el pago provisional, a que el pago provisional tenga un importe a cargo. Esto ha entrado en debate, esto no es tema del día de hoy, pero sí es un punto medular para entender qué es lo que quiere la autoridad. Ahora, ¿cómo se obtiene este coeficiente de utilidad a gran modo? Pues es dividir tu utilidad fiscal entre tus ingresos nominales. Así de sencillo. Y con eso, del ejercicio anterior, obviamente, con eso tú vas a obtener el coeficiente, que se podría decir, un porcentaje que, repito, es el que le aplicas a tus ingresos. Y con ello podrás hacer el pago provisional. Pero, pues en muchas de las ocasiones, la realidad nos rebasa. Entonces, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Ya tocando un poquito más el tema de la reducción de pago provisional, y que muchas veces confederaciones, el propio colegio, el instituto, se acercaron al SAT a decirle, oye, ¿sabes qué? Necesitamos idear alguna manera para que el contribuyente no tenga un agravio. Y este agravio no de carácter fiscal, no el agravio real para el contribuyente y que dice, oye, como que no me está latiendo lo que estoy desembolsando a cuenta de mi impuesto, es financiero. Entonces dice la autoridad, bueno, pues vamos a hacer un corte, déjame pasar de enero a junio y de julio a diciembre vemos si podemos disminuirlo. Y tú me avisas, ¿eh? Tú contribuyente, dame todos los cálculos necesarios para que yo me sienta tranquila y que pueda decir, bueno, al parecer con la proyección que tú me estás dando, sí hay manera de que yo te pueda autorizar este coeficiente de utilidad que va a desencadenar un pago provisional menor. Entonces dice el SAT, pues tú dame los elementos, ¿no? Tú hazme llegar todo lo que a tu juicio corresponda. Ahorita le iremos avanzando y veremos que no es poco lo que pide. Y al final daré un resumen de cuáles son al menos 6 o 7 papeles de trabajo que tenemos que elaborar para poder presentar este aviso, este formato a la autoridad. Que repito, pareciera muy sencillo, pero realmente cuando algún fiscalista se acerca a ti y te dice, oye, ten mucho cuidado porque este tipo de documentación que te está pidiendo, estás abriendo mucha capa. Recordemos que cuando vuelve a tomar auge el tema de la reducción de pagos provisionales es en pandemia, que es cuando muchos asesores o los mismos contadores le decían al contribuyente, oye, dado que estamos en pandemia, estamos vendiendo menos, creo que tu utilidad no va a ser la esperada,
pues manda el aviso de reducción de pagos provisionales para que te lo autorice la autoridad y con ello puedas desembolsar menos, ¿no? Entonces tú le dices a la autoridad, oye, fíjate que con base en lo que yo ya tengo y con lo que estoy proyectando, pues no es necesario que te mande, que desembolse tanto, porque si no, pues me vas a hacer gastar de más y a final de cuentas voy a tener a lo mejor hasta un saldo a favor o me vas a terminar regresando esa lana. Entonces mejor vamos a ponernos de acuerdo en el segundo semestre, que es julio-diciembre, para ver si podemos reducir este coeficiente de utilidad para que los pagos provisionales sean menores. Y ya esa contentillo, así se los digo, esa contentillo de la autoridad, si te da luz verde o no. Otra premisa muy importante es, a veces el contador te dice, no, 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 ya estamos a destiempo, ya se nos pasó. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya está corriendo agosto. No, la ley te dice, tú puedes solicitarlo del séptimo hasta el 12º pago provisional. O sea, es decir, de julio a diciembre, siempre y cuando lo hagas con un mes de anticipación. Entonces, yo en cualquier momento, puedo llegar a decirle a la autoridad en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en mismo diciembre, puedo llegar a decirle a la autoridad, oye, no necesito este coeficiente de utilidad, quiero hacerte el pago de provisional de tal mes a tal mes, porque es por lapsos menor. O sea, puede ser julio, diciembre, agosto, diciembre, septiembre, diciembre, octubre, diciembre, noviembre, diciembre, o solo diciembre. Así de sencillo, ¿eh? O sea, no se crean el cuento de que porque ya va a dar 17 de julio y estamos un mes antes del pago provisional de julio, ya solamente lo puedo enviar en ese momento. No, tenemos el derecho a solicitar este pago provisional, esta reducción, perdón, de pagos provisionales. Repito, la reducción es el coeficiente de utilidad en el momento en que te sea necesario. Obviamente partiendo desde julio. Entonces, aquí tenemos esa pues disputa porque el SAT pues da luz verde porque se acercaron muchos contribuyentes, muchos asesores, colegios, confederaciones a decirle al SAT, oye, se me hace que sería bueno que con base en la información que el mismo contribuyente te dé, pues pueda reducir por lo menos en 6 meses sus pagos provisionales. Entonces, esa contentillo, repito, de la autoridad, ¿por qué? Porque el que gana menos es él, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor tú le estás enterando de más, le da facultad al SAT a que te pueda revisar, ¿no? O sea, yo creo que muchos de ustedes, cuando han presentado una solicitud de devolución, en este caso de impuestos sobre la renta, dicen, no, 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 mejor la dejo, ya no necesito el saldo a favor, lo compenso en próximas declaraciones. ¿Por qué? Porque dicen, ya no quiero esa lana de regreso, porque cuando la pida, ¿qué va a pasar? Pues el SAT te va a cuestionar a capa y espada, peso por peso, para la devolución de este impuesto a favor. Entonces muchos asesores dicen, oye, sí ya te salió el saldo a favor, sí hiciste pagos provisionales de más, pero no se te ocurra pedirla porque creo que por ahí tienes algunos pecados. Es por eso que es esta disputa de que el SAT a veces se pone rejego y te dice como que se me hace que no te merece la oportunidad de disminuir tu coeficiente de utilidad. Cuando les llegue ese caso, pues será porque el SAT al parecer no le gustó o a lo mejor te va a pedir más información de la que tú tienes, la que tú mandaste y necesitas abrir un poquito más de capa. Eso es lo que puede pasar. O sea, no quiero que salgan el día de hoy de este conversatorio y vayan a decir, no, pues es que Ricardo dice que es bien fácil y que pues no hay ningún riesgo. No, o sea, como en todo lo fiscal, siempre hay algún tipo de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pues abrir capa a la autoridad y que se pueda meter un poquito más la autoridad sin que esto sea una facultad de comprobación per se. Entonces, creo que ese es el punto en el cual choca la autoridad con el propio contribuyente.
Hay que recordar que la mecánica de cálculo para efectos de pago provisional parte de los ingresos nominales y se multiplican por este coeficiente de utilidad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando ya le enteras al contribuyente, no sé, vas con el director, vas con algún consejero o cosas así con el que te toque ir, te preguntan, oye, ¿cómo nos fue con el tema del coeficiente de utilidad? Cuando lo haces anual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está acostumbrando, nos está llevando esta era digital y lo recomendamos mucho en el tema del presupuesto. Cuando ustedes hagan presupuesto, también vayan midiendo el tema del coeficiente fiscal, el coeficiente de utilidad. ¿Para qué? Pues para tener ese parámetro. O sea, que no le espante al contribuyente, a quien tengas enfrente, a la persona moral, a quien te toque darle la noticia, que no le asuste en el mes de marzo, si es que presentan ustedes en marzo, que no le asuste en marzo que el coeficiente de utilidad es a lo mejor mucho más alto que el del año pasado. No, o sea, no es correcto ya en esta era porque muchos ya estamos en la era del ERP, muchos ya tenemos la contabilidad en la nube. Ahorita vamos a ver en los papeles de trabajo que ya te están pidiendo todo. O sea, tú ya con la mano en la cintura ya vas a saber cuál es el coeficiente de utilidad estimado del año siguiente. ¿Por qué? Pues porque este cálculo para la reducción del coeficiente de utilidad y pago provisional pues te lleva a estimar el coeficiente de utilidad del próximo año que vas a utilizar el próximo año, ¿no? O sea, no, o sea, lo que quiero darles a entender es no me vengan con el cuento de que no sabíamos cuánto iba a ser el coeficiente de utilidad. Ya, o sea, esa era ya pasó. Ya dejemos esa era donde ya llegó marzo, a ver cómo nos va, ¿no? O sea, hay que medir siempre el tema del coeficiente de utilidad, a lo mejor de manera semestral, bueno, sí, qué bueno sería hacerlo de manera mensual, pero si se puede, a lo mejor cada semestre o anticipadamente en el mes de septiembre, octubre, que es cuando se presenta el presupuesto, pues adelante, ¿no? Eso sería lo ideal y que de verdad es muy recomendable para evitarse molestias del contribuyente y evitarse cualquier otra situación, pues que afecte la toma de decisiones, que es para lo que nosotros nos contrata, ¿no? Para darles información muy clara. Repito, este ingreso acumulable, perdón, nominal, al tú multiplicarlo por el coeficiente de utilidad, y esa era mi idea principal, me ha tocado en muchas juntas con los contribuyentes, personas morales, que me dicen, ¿cuánto va a ser mi coeficiente de utilidad? No, pues va a ser, por poner un ejemplo burdo, el 50%. Ay, dicen, es mucho, pero dice ahí por ahí el financiero, no, pero no se preocupen, no es del 50%, no es de que al ingreso yo le vaya a aplicar directo el 50% y ese sea mi pago provisional del mes. No, porque a ese coeficiente de utilidad, perdón, ese importe, después de multiplicarlo por el coeficiente de utilidad, aún hay que disminuirle algunas cosas y después multiplicarlo por la tasa del 30%. Entonces, ¿qué dicen? No, pues entonces si es del 50, pues técnicamente, si el 50% lo multiplico por el 30%, pues se va a un 15%, ¿no? Y entonces, en la ideología de las personas que toman decisiones financieras, que están con los dineros, dicen, no, no te preocupes, no es del 50%, va a ser del 15% porque te falta multiplicarlo por la tasa del impuesto sobre la renta. Entonces, por cada 100 pesos yo voy a pagar de ingreso durante todo el año, yo iré pagando 15 pesos de pago provisional, que es mucho, ¿no? O sea, ¿quién ahorita tiene un coeficiente de utilidad del 50%? Muy pocos sectores son los que lo tienen, ¿no? Ahí es cuando de verdad salta el empresario o la persona encargada de finanzas. Ahorita que dije estos coeficientes tan altos, se me vino a la mente el tema del régimen simplificado de confianza para personas morales. Imagínense ustedes siendo persona moral, me salí del régimen el año pasado, a partir de enero empecé a tributar
como persona moral normalita con coeficiente de utilidad. ¿Y qué creen? Nos dice el apartado de régimen simplificado de confianza para personas morales. ¿Qué creen que nos dice? Vete al código de fiscal a buscar las utilidades, el coeficiente de utilidad presuntivo, porque ese va a ser el que va a aparecer. Acuérdense que este es otro punto que también es muy importante, que viene prellenado el famoso coeficiente de utilidad en nuestras declaraciones de pagos provisionales. Entonces, ustedes cuando estén muy tranquilamente llenando el primer pago provisional del mes de una persona moral que ya salió de reciclo, pues van a encontrarse con la sorpresa de que ese pago provisional trae el coeficiente de utilidad presuntivo del Código Fiscal de la Federación, porque nos ha llegado la consulta, oye, ¿de dónde sacó el SAT ese coeficiente de utilidad que aparte es muy alto? Entonces dice la autoridad, se llega de toda la información, entre ellas tu actividad económica y los conceptos que has venido facturando, porque una cosa es lo que tú tengas dado de alta en tu actividad económica y otra muy diferente lo que estés facturando realmente. Acuérdense que incluso la propia autoridad ya se da pues el derecho a cambiarte tu actividad económica cuando siente, ¿no? Como, ay, en contra mía estás facturando otro tipo de situaciones que ni siquiera están dados de altas en tu actividad económica. Entonces es otra parte del control interno que deben de tener, que la actividad económica o las actividades económicas en su constancia de situación fiscal estén acorde a lo que estén facturando, porque muchas veces dicen, no, sabes qué? Que ya este tema de la venta de tal producto ya se fue, nos fue muy mal y pues hay que cambiarle, ¿no? Ahora vamos a ver qué servicio damos, qué otra cosa comercializamos y a lo mejor es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces, ese es un tema de control interno que nosotros recomendamos mucho porque nos pasó con este tema del coeficiente de utilidad de una persona que salió de reciclo, que en su actividad económica decía una cosa, pero en sus facturaciones había otra. ¿Y cuál creen que tomó la autoridad? Pues la que a su conveniencia era la más alta, que en este caso era lo que estaba facturando. Entonces, por poner un ejemplo, le tocó un coeficiente de utilidad del 35%, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, a pesar de que estén en régimen simplificado de confianza, pues el hecho de estar monitoreando tanto su constancia de situación, su actividad económica, su objeto en el acta y qué tipo de clave estoy utilizando en las facturas, ¿no? Porque luego también nos pasa que la persona que está en facturación tiene poca experiencia y por salir del paso manda una clave que no es la correcta. Entonces también yo creo que hay que tenerle mucho y ponerle especial atención al tema de la facturación porque vean hasta dónde va a recaer este tema de la facturación. No es algo sencillo y que debemos de estar monitoreando constantemente. Ahora bien, me regreso, perdón por irme, parece que voy por esta avenida y voy a 30 y luego a 50 y luego me cambio, ¿no? De carril. Pero sí hay que hacer varios comentarios de este tema porque, pues como comentábamos antes de comenzar la reunión con el maestro Carlos, pues este tema pues no es nada más agarrar y decir quiero cambiar mi coeficiente de utilidad y listo, ¿no? Ya con eso es más que suficiente, ¿no? Porque hay muchas vértices que debemos de revisar. Otro tema y muy importante es que al momento de solicitar la reducción, te van a solicitar todo aquello que estés disminuyendo. Es decir, si tú estás disminuyendo estímulos fiscales, pues te van a pedir toda la comprobación de este tema del estímulo fiscal, qué tipo de estímulo fiscal, papeles de trabajo, quién te lo autorizó, etcétera, ¿no? O por dónde viene autorizado ese estímulo fiscal. Obviamente el tema de la PTU que es muy importante porque a partir de mayo, técnicamente, si tú lo entregaste en mayo como el deber ser, pues tú lo puedes dividir la PTU pagada entre el número de meses que falten, en este caso serían 8, si lo entregaste en mayo, y acuérdense que es acumulativo, entonces te va a decir la autoridad, oye, aparte de todo esto, pues entrégame un papel de trabajo donde pueda entender cómo determinaste la PTU pagada y todo aquello que me dé luz, que es correcto lo que tú estás disminuyendo mes con mes
y de manera acumulativa. Entonces, incluso como les decía, hasta este tema va a recaer en otros temas, como es el tema de PTU. Y uno muy importante y que es medular, el tema de las pérdidas fiscales. Ahorita, si quieren, les paso, abrimos el PowerPoint que realicé para esta presentación, pero el tema de las pérdidas fiscales es un tema por demás meticuloso en este rango, porque si ustedes realizan, están amortizando pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, ¿qué te dice la autoridad? Pues dame, por lo menos dime la procedencia de esas pérdidas fiscales. Así dice, ¿y ustedes qué pensarían? Pues procedencia, pues te entrego, o sea, a lo mejor el papel de trabajo de cómo las estoy amortizando. O te entrego la declaración anual que presenté en su momento y de la cual vienen esas pérdidas fiscales. O te entrego el papel de trabajo de cómo llegué a esa pérdida fiscal. O incluso si soy una empresa obligada o que en su momento opté por enviar el CIPRES, el dictamen fiscal, pues con mucho gusto te lo mando, ¿no? Pero este tema de procedencia de las pérdidas es muy ambiguo. Y sentándome con otros personas que han enviado este formato, esta solicitud, pues nos dicen, oye, ¿sabes qué? Que a nosotros nos tocó que cuando yo envié el tema de las pérdidas fiscales, la autoridad no me creyó. Y entonces dice, oye, pues ¿a qué grado estamos llegando, no? Entonces, cuando la autoridad dice procedencia, pues lo de menos es enviar lo poco que tenemos, ¿no? Repito, papeles de trabajo, declaraciones, etcétera. Pero si la autoridad se pone meticulosa, híjole, pues puede llegar a pedirte de el cómo obtuviste una pérdida fiscal si es que no te quiere autorizar esa reducción, ¿no? O sea, se vuelve de verdad hasta peligroso y muchas empresas me ha tocado, porque son de dudosa procedencia sus pérdidas fiscales, que se abstienen de enviar el, eh, el tema de la procedencia de las pérdidas fiscales y por ende la solicitud, el formato de solicitud de la reducción. Entonces, a ese grado hemos llegado porque pues la autoridad está pues muy meticulosa. Lo que quiere ella es llenarse las arcas y en su momento, pues y a contentillo puede decir este sí y este no, ¿no? Ahora este sí, este no, este sí, este no, ¿no? A dedazo, ¿no? O sea, cuando repito, pareciera un trámite de verdad muy sencillo. Y era el punto al que quería llegar. O sea, no porque verlo o ver un trámite que pareciera fácil, no darle la importancia pues que se merece. Ahora bien, ¿cómo? O sea, nosotros al momento de estar calculando los pagos provisionales, de entrada y teóricamente deberíamos estar aplicando dos tipos de coeficiente, ¿no? El primero, que es enero y febrero, que pertenece a la declaración anual del penúltimo ejercicio, técnicamente, ¿no? Porque igual esa es otra. Me ha tocado ver que están tan desesperados por bajar el coeficiente de utilidad que como ya saben que van a obtener un coeficiente menor al penúltimo, mandan la declaración. ¿Por qué? Pues porque por ley nosotros podemos presentar la declaración anual dentro de los primeros 3 meses. ¿Ok? Entonces dentro de los primeros 3 meses yo la puedo presentar el 1 de enero técnicamente la declaración, y con ello en enero ya va a venir precargado el coeficiente de utilidad de mi último ejercicio, ya no va a venir el del penúltimo. Vas a decir, bueno, eso es bueno. O sea, yo siempre les digo, si financiera y fiscalmente les conviene, adelante. Pero podemos cometer errores tanto en nómina como en cancelación de facturas de ingreso, que podíamos haber tomado la opción y que por estar haciendo las cosas rápido y a la vez es mal, porque como diría el maestro Carlos, ¿no? Pues yo no conozco el contador bien hecho, ¿no? O sea, todos cometemos errores, ¿no? Y ahí andamos, ¿no?
y que me faltó esta factura, y que no timbré es que está mal timbrada la nómina, y que te faltó cancelar esto, y ahí andamos corriendo, nos volvimos locos, todo el mundo está de aquí para allá, ahí andas preguntándole al abogado, el abogado dice que no te entiendo, o sea, al momento de presentar la declaración anual todo el mundo se vuelve loco. Yo no me imagino a una persona que presentó el 15 de enero sentadita, enviando su declaración anual muy tranquilamente, ¿no? Entonces, valórenlo. Entiendo muy bien que hay muchos contadores muy bien hechos. Supongo que de los que estamos conectados, el 99% son ustedes, pero sí valoren el tema de todo el impacto que puede ser de carácter tanto fiscal y que recae en un tema financiero. Entonces, valórenlo. Pero una persona moral normalita, ¿no? Contador casos de la vida real, pues, enero y febrero es el del penúltimo. Y de marzo en adelante, pues es el coeficiente del último ejercicio. Oye, yo soy una empresa perdedora que ya al SAT ya no les gusta, ¿no? O sea, esas empresas que cada ratito están perdiendo, pues ya, o sea, despídanse de esas, empresas porque ya el SAT está detrás de ellas. Acuérdense que su plan maestro es, pues, revisar las pérdidas fiscales de este tipo de empresas. Pero si no tuvimos, o sea, si fue real, pues no tuvimos un coeficiente de utilidad en el último ejercicio, pues te dice la ley, oye, vete a los últimos 5, vete a explorar, a ver si por ahí aparece un coeficiente que puedas utilizar en tu declaración, en tus pagos provisionales de este ejercicio. Muchas veces pasa, y pasaba, por eso el tema del declaración informativa trimestral del segundo ejercicio, que por cierto, no sé si a ustedes les tocó, esta declaración del primer trimestre de tu segundo año de actividades les llegó, o sea, cuando eras empresa que tiene 20 años trabajando y el robot del SAT empezó a mandar esta solicitud mal hecho porque pues ya no te correspondía, ¿no? O sea, solamente se manda en tu segundo año de actividades, donde te dice, pues, como que calcúlate un coeficiente a ver si te resulta, ¿no? Y vemos después. Pero no, o sea, realmente de esas, pues no hay. O hay muy pocas, ¿no? Entonces, una persona moral normalita, entonces vamos a tener el de enero a febrero y el de marzo a diciembre. Pero si te apegas a este formato, pues de julio a diciembre, y repito lo que decía al inicio, no es julio a diciembre, o sea, pues si quieres una persona moral que ya tienes todo, pues solicítalo de julio a diciembre, ¿no? Porque pues vas a reducir tu coeficiente. Pero si no eres de estas personas que a lo mejor se te fue, que a lo mejor a lo mejor no lo quisiste enviar, querías estar preparado, pues puede ser agosto a diciembre, septiembre a diciembre, repito, o sea, no es que la ley te obligue a mandarlo de julio a diciembre. Lo puedes hacer en cualquier momento. Y es por lapsos completos, no es de que en julio lo reduje y de agosto a diciembre tengo otro nuevo, ¿no? Eso no es viable. Entonces podrían ser tres coeficientes, repito, enero y febrero, uno a marzo a junio, que es el real, y el de julio a diciembre, que es un tercer coeficiente. Imagínense estar elaborando con tres coeficientes en tus pagos provisionales. Eso es algo pues difícil, pero que sí podemos estar llevando a cabo y que, repito, a muchas personas morales les conviene. Y pónganse la cachucha, creo que a los reciclo que perdieron su autorización para hacer reciclo, pasarse a un coeficiente de utilidad tan alto, pues les conviene pues demasiado, ¿no? Para ya llegar ahora sí a un coeficiente un poquito más real. Recuerdo, a mí me tocó enviar en su momento una solicitud aprobada, pero un poquito maquillado por el contribuyente en aquel entonces, le creímos, pero pues nada más era como para salir del paso y pagar menos. Entonces yo recuerdo que antes, pues sí tenías que regresarte a presentar los pagos provisionales, pagar el impuesto, pagar actualizaciones y recargos de lo que le debías de julio a diciembre. Eso ya se acabó. Afortunadamente la resolución miscelánea ya te permite pagar, si es que te equivocaste en aplicar un coeficiente de utilidad menor, te permite pagar
actualizaciones y recargos únicamente. ¿Por qué? Porque dado que esa cuenta, entendió muy bien la autoridad, oye, es un pago provisional a cuenta, con la anual, pues ahí queda tabla, o sea, no es necesario regresarte. Pero lo único que dice la autoridad, bueno, el único agravio que me estás causando son las actualizaciones y recargos. No seas malo, págamelo en la declaración anual. Entonces, si en algún momento resulta un coeficiente de utilidad menor al real, en este lapso, julio-diciembre, o el lapso que ustedes quieran ocupar, sí o sí le vas a tener que pagar actualizaciones y recargos y las vas a tener que sumar a tu declaración anual al momento en que la presentes, ¿no? Aunque no tengas ahí actualizaciones y recargos, le vas a tener que anotar tus actualizaciones y recargos. El pago provisional ya no lo tienen que enterar. Los pagos provisionales, si son cero, pues así se quedan en cero. No pasa mayores, ¿no? Recordar también un punto importante antes del formato. Ya están prellenados los pagos provisionales. Entonces, repito, te va a precargar en enero y febrero el del penúltimo y de marzo en adelante el coeficiente de utilidad del último ejercicio. Pero, para los que han presentado pagos provisionales, no sé si han visto que por ahí en algún apartado, a partir de julio, les aparece algo que dice más o menos como si tienes autorizado el disminuir tu coeficiente de utilidad. Entonces ahí le vas a tener que decir que sí y te va a preguntar cuándo la autoridad te dio este visto bueno, día, mes y año, que va a ser precisamente 2025, y cuál fue el coeficiente de utilidad que te autorizó para poder hacer tu pago provisional. Y de inmediato con eso, la propia plataforma precarga este nuevo coeficiente de utilidad a partir del mes que tú se lo des y con ello realiza el cálculo del pago provisional del impuesto sobre la renta a partir de ese mes. Entonces, creo que por ahí es por donde podemos revisar el tema de los pagos provisionales a partir de julio. Vamos a ver cómo se presenta. Esto no es por poco ningún taller, ni mucho menos, pero sí me gustaría que vieran cómo es que esta solicitud se presenta. Lo voy a hacer. Sí se ve, ¿verdad, John? Muchas gracias. Bueno, ustedes van a entrar al tema de donde presentan sus pagos provisionales y definitivos. Ahí donde dice solicitud de autorización de disminución de coeficiente de utilidad, le dan clic. Esta ya es la nueva plataforma. No vienen las imágenes de la anterior. Aunque, como siempre, si lo buscan, lo encuentran en Google, ¿no? O sea, tú anótale solicitud de autorización de disminución de coeficiente de utilidad y sí o sí te va a llevar a la página, ¿no? Pero si lo quieren hacer por medio del portal, pues tendrán que entrar aquí a los pagos provisionales y definitivos y hasta abajo viene solicitud de autorización de la disminución de este famoso coeficiente de utilidad que estamos hablando el día de hoy. Y te va a aparecer los requisitos de entrada, ¿no? Y vean ustedes todos los requisitos. Al final, ya nada más para cerrar, les voy a decir al menos 6 o 7 papeles de trabajo que deben de elaborar, porque no son pocos, ¿no? El formato 34, que ahorita que terminemos cómo se presenta, se los presento. Un escrito libre. Sí, es un escrito libre, pero este escrito libre debe de tener al menos los siguientes datos: nombre, denominación o razón social de la empresa, domicilio fiscal manifestado en tu RFC, clave del RFC, obviamente, el domicilio para oír y recibir notificaciones, que a veces es diferente al domicilio fiscal, la autoridad a la que te diriges, Servicio de Administración Tributaria, Administración Desconcentrada del Norte, por ejemplo. El propósito de la promoción, los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción. No se vea promoción como me están dando un descuento, ¿no? No, o sea, llámese promoción como promover este formato, y te dice muy claramente
el propósito. O sea, quiero disminuirlos por A, B, C, D, E, F. En COVID, cuando fue la época de la contingencia sanitaria, era bien fácil. Por temas de contingencia sanitaria, voy a vender menos. Punto. ¿Sí o no? Pero, desafortunadamente, a partir de que terminó la contingencia, pues ya tendrás que darte tú un momento explicarle a la autoridad el por qué lo vas a disminuir y anotarlo en este escrito libre. ¿Qué más deberás de anexar? Deberás de anexar, aparte del formato 34 y del escrito libre, original y copia de la identificación del representante legal, copia certificada del poder notarial. Y fíjense aquí cómo dice, me encanta porque dice, papeles de trabajo donde se refleje el procedimiento de cálculo que incluya los conceptos que se consideraron para determinar los pagos provisionales de impuesto sobre la renta, ya efectuados de enero a junio, en su caso, o como bien les decía, o sea, de entrada por default es enero-junio, oye, pero si es enero-agosto, pues enero-agosto, mano. ¿Ok? Y ya aquí al final te dice cómo se presenta. Entras a mi portal con tu RFC y contraseña, selecciona servicios por internet, servicios o solicitudes y después solicitud y finalmente eliges el trámite disminución de coeficiente de utilidad, antes llamado disminución de pagos provisionales. Repito, a la autoridad ya no le gustó ese nombre porque estaba recibiendo cosas que no eran de acuerdo a lo que ella estaba necesitando. Realiza tu solicitud, conservas tu acuse y esperas tu respuesta a través de buzón tributario. Te va a llegar a tu buzón, eso es un hecho, pero también puedes estar atento al mismo portal, consultando el estatus o a tu correo electrónico que proporcionaste ahí va a llegar. Entonces, entras a mi portal con tu RFC y contraseña. Aquí no es viable entrar con firma, servicios por internet. Y aquí eliges el trámite de disminución de coeficiente de utilidad dirigido ahí le ponen SAT, asunto, solicita la disminución del coeficiente de utilidad. Y si quieren anotar alguna descripción, es viable, lo recibe el SAT. Si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el formato y el escrito libre que comentábamos, pues ya lo trae. O sea, ya no va a ser como tal necesario. Repito, nada más para que no quede algo por ahí que no se entendió, se entrega el escrito libre, donde ya veíamos cuáles son los conceptos que deben de tener, entre ellos y el más importante, obviamente aparte de los de nombre y RFC y etcétera, pues ¿por qué quieres disminuir tu coeficiente de utilidad? Debe ser claro y la autoridad lo debe de entender. O sea, no le vayas a anotar como una vez nos pasó. ¿Recuerdan cuando anotabas en tu declaración antes de que fuera el CFDI el por qué te dio un pago provisional menor, perdón, un saldo a favor, y le anotabas, pues es que la retención fue tanto y obtuve un saldo a favor? ¿Alguna vez algún contribuyente anotó, me está dando saldo a favor porque ahorita no tengo dinero para pagarte, ¿no? Entonces eso no lo anote, ¿no? Te lo va a rechazar la autoridad, sí o sí. Eso es un hecho, entonces no se preocupen. Pero sí anotar lo que realmente va a ocurrir y por qué disminuyó tu coeficiente de utilidad. El formato 34, que es el que sigue. Copia de tu última declaración, aquí ya se extiende, del cual se deriva un coeficiente de utilidad en el cual estás aplicando la disminución. Copia de las declaraciones de pagos provisionales de enero hasta junio, si es hasta junio. Y este es el tema del formato 34. El famoso formato 34, que para quien esté muy empapado de él, pues trae cosas como impuesto al activo, ya está muy obsoleto. Yo creo, en su afán de la autoridad de digitalizar, de ponerse en onda, de ponerse a la moda,
Creo que este formato 34 ya está muy obsoleto. Aquí que te van a pedir, pues tu domicilio fiscal, todos los datos de tu domicilio fiscal. Y de entrada te solicita los meses por los cuales estás solicitando esta disminución de coeficiente. Y únicamente te pide de entrada el mes sí, pues el mes en el cual vas a realizar esta disminución y el impuesto sobre la renta final que te resultó en ese mes, no sin antes haber realizado el papel de trabajo de por qué estás obteniendo este impuesto sobre la renta. Aquí puedes anotar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sabes qué? Que con mi impuesto sobre la renta, perdón, con mi coeficiente nuevo, tengo 0,00000, es válido, ¿eh? Es totalmente válido. Obviamente no te puede dar saldo a favor en pagos provisionales. Eso te da hasta la declaración anual. Luego te dice, oye, necesito a grandes rasgos dos datos. El primero, indícame de enero a junio, o de enero al mes que corte la información real, hasta el cual tú presentaste el pago provisional. Hasta ahí haces corte y vamos a proponer que es enero a agosto. Y de septiembre a diciembre solicitas tú la disminución. Ah, pues perfecto. Entonces, de enero a agosto tú tienes que anotar todos y cada uno de los datos como si ya estuvieras realizando tu declaración anual. Así de simple. Ingresos de la actividad, intereses, ganancia de activos, ganancia de acciones, ajuste anual por inflación acumulable, otros ingresos acumulables, en deducciones costo de lo vendido, deducción de inversiones, intereses de vengados, ajuste anual si salió deducible, etcétera, otras deducciones, etcétera, etcétera. Ya con eso te está dando utilidad o pérdida fiscal del primer semestre y eso lo quiere la autoridad. O sea, ese es otro papel de trabajo. Es como hacer un corte del primer semestre, para que me entiendan. Real, así como si estuvieras presentando tu anual. ¿Ok? Y te dice, ya tienes tus datos del primer semestre, ahora proyecta de julio a diciembre, de agosto a diciembre, lo que vayas a solicitar, proyéctalo y dame los siguientes datos. Ingresos acumulables estimados, deducciones autorizadas estimadas, utilidad fiscal estimada o pérdida fiscal estimada. Y listo. Después de allí, déjenme salgo y les presento la forma 34 ya completa. Porque ya nos queda poquito tiempo. No más que... Creo que me salí, ¿verdad, John? No, sí. ¿Sí sigo? Bueno, vamos a presentar la forma 34. Entonces ya veíamos, ya se ve, ¿verdad? Ya esto ya lo veíamos. Les digo, aquí está impuesto al activo, ya. Eso ya no tiene, pero faltaban unos datos. De entrada, anotar el coeficiente, perdón, el ejercicio al que corresponde el coeficiente de utilidad utilizado en el ejercicio. Cuando se presentó, pues que en una empresa normalita sería 2024, se presentó el 30 de marzo del 2025. ¿Y cuál es el coeficiente que está aplicando en estos momentos de marzo a junio, ¿no? También te dice, oye, y no seas malito, dime cuáles son las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y que estás en este momento amortizando. Y, por último, no seas malito también. Mándame el coeficiente que quieres utilizar durante este lapso. Aparte, pues dame todos los datos de tu representante legal, que es el que vas a anexar.
Y me faltó un dato, que es este 7, que es datos estimados relativos al ejercicio por el que se solicita la disminución del impuesto al activo, pero este ya no es, ya está obsoleto. Con eso se presenta el formato 34. Pero ya nada más denme 5 minutos más. Les voy a explicar finalmente un resumen de estos famosos papeles de trabajo. Déjenlo, lo mando a pantalla completa. Ya con todo lo que vimos el día de hoy, al menos estos papeles de trabajo. Uno, necesito que calcules pagos provisionales de enero a junio con el coeficiente de utilidad penúltimo de enero y febrero y con el coeficiente de utilidad último del año pasado. Ya, o sea, este papel de trabajo ya lo deben de tener elaborado porque es con ese la base que presentaron enero a junio. Vale. Ahora, calcúlame julio a diciembre con el coeficiente del año pasado real, o sea, cómo debería de haber quedado, pero proyéctame los ingresos fiscales de julio a diciembre. ¿Para qué? Para obtener el problema real que nos provoca este coeficiente de utilidad más alto que lo estimado. Ok, ya tengo esto. ¿Qué otro papel de trabajo? Calculamos el resultado fiscal de todo el ejercicio con lo real de enero a junio y proyéctame julio a diciembre y disminúyele los pagos provisionales que como si hubieras utilizado el coeficiente normal parejito todo el año, de marzo a diciembre, para proyectar un escenario de cómo va a terminar este ejercicio. Ahora, ya tienes esto con el dato anterior del resultado fiscal anual. Ahora proyéctame tu coeficiente de utilidad estimado, que es el que va en el formato 34. ¿Qué otro papel? Pues hay que recalcular los pagos provisionales del segundo semestre ya con el coeficiente de utilidad que estoy proyectando y que debe de ser menor al que estoy utilizando. ¿Para qué? Pues para obtener tu impuesto sobre la renta proyectado de julio a diciembre y que también, como vieron, se anota en la forma 34. Tú le tienes que decir, julio tanto, agosto tanto pagar, septiembre tanto a pagar. Ahora, sexto, calcúlame la utilidad fiscal real del primer semestre incluyendo ajuste anual por inflación acumulable y obtén tu coeficiente real del primer semestre. ¿Esto para qué? Pues porque te lo pide el formato 34. La autoridad quiere saber cómo saliste el primer semestre, nada más como para tener ese dato. Ya con eso, tú ya presentaste, ya te dijeron que sí, punto, ¿no? Ahora, ya te llega marzo, si eres de los que presentan marzo tu anual. Bueno, pues en marzo debes de cuidar lo siguiente. Obtener el cálculo del coeficiente real del ejercicio, que pues eso te lo da hasta por default. Técnicamente ya ni tendrás que hacer papel de trabajo, pero siempre se recomienda tenerlo como base de tu declaración anual. Recalcula los pagos de julio a diciembre o el lapso que hayas pedido con tu coeficiente real con el que ya presentaste en tu anual y obténme la diferencia entre lo estimado que tú estuviste pagando y lo real con el coeficiente real ya. Ok, entonces ya con esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a realizar el pago de las actualizaciones y recargos en tu declaración anual que te faltó de julio a diciembre, si es que tu coeficiente de utilidad fue más bajo. Entonces, pues con eso creo que es suficiente para concluir que el tema del coeficiente de utilidad, de la reducción del coeficiente de utilidad, pues es un tema que debemos de estar revisando día con día y que si vas a solicitar la reducción, pues no lo hagas nada más porque quieres pagar menos, sino porque va a ser real la disminución de este coeficiente de utilidad con peras y manzanas. Ustedes vieron cuántos formatos son, el escrito libre, dar las causas del por qué estás disminuyéndolo y mandar todos estos papeles de trabajo, además de mandar el soporte de
tanto tu PTU como de tus pérdidas fiscales. Y repito, en el tema de pérdidas fiscales es a contentillo de la autoridad que te pida o no más información de, aparte de tus papeles de trabajo o de la propia declaración anual de donde proviene. Creo que eso es prácticamente lo que quería darles a entender el día de hoy. No sé, Humberto, si hay algo más en lo que pueda apoyar el día de hoy. No, muchísimas gracias. Estuvo bastante clara la explicación. Yo creo que pocas dudas han de surgir después de esta interesante charla. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos este tema. Y bueno, no nos queda más que compartir aquí un reconocimiento que te otorgamos. A ver, aquí está ya en pantalla, de parte del Instituto Orfe, del maestro Carlos Orozco Felgueres, por tu participación en este conversatorio, el 231 con el gran tema reducción de pagos provisionales. ¿Sale? Aquí está. Y Muchas bueno, gracias. agradecemos a todos los que como siempre nos hacen el favor de escucharnos, de conectarse. Los esperamos el próximo conversatorio, la siguiente semana. Muchas gracias a todos de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres. Y bueno, pues que tengan todos una excelente tarde. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, hasta luego.